Me tocó la bendición esta mañana de poder compartir la palabra de Dios, un privilegio. Es un privilegio el llamado de Dios. Yo los animo que cuando ustedes sientan el llamado a la siguiente etapa, los que ya sirven o los que no sirven, que sientan el llamado. Dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Anímense a ser escogidos, ¿sí? Anímense a que verdaderamente el Señor sea todo y en todos. Y animémonos porque es una carrera que todos los días tenemos que estar puestos los ojos en Jesús, con un fuego, con una pasión por Él, porque Él es todo. Él nos invita esta mañana que verdaderamente podamos recibir su amor y también le amemos. Es una intimidad preciosa. Si ustedes se den cuenta, toda la adoración, la alabanza, estuvo llevando ¿a qué? A ese amor con Jesús. Que nos lleva, que nos da justicia, porque nos lleva ¿a qué? Cara a cara con el Padre. ¿Ok? Entonces, este mensaje se llama la Jerusalén celestial, ¿sí? La Jerusalén de arriba, la Jerusalén espiritual. Y muchas veces pensamos en la edificación del cuerpo de Cristo, de nuestra vida espiritual, mi cuerpo, ¿verdad? Para realmente estar amando al Señor, obedeciendo al Señor. Y la palabra de Dios contiene todo, es el manual. Si nosotros escudriñamos y buscamos verdaderamente de corazón a Dios, ahí está todo. Y en este escudriñar y buscar a Dios de corazón, Dios me dio este mensaje, ¿sí? Él me empezó a hablar de que Dios te apartó desde antes de la fundación del mundo para que lo conocieras. Él sabía lo que ibas a vivir, Él sabía el momento que te ibas a decidir a recibir a su Hijo Jesucristo para limpiar con su sangre todos tus pecados y recibir la salvación. Qué hermoso, ¿verdad? Ese momento en el que todos humillamos nuestro corazón, nos arrepentimos y reconocimos, Dios, te necesito. Es un momento tan especial y tan hermoso, y es un momento de verdad, es un momento de vida. En Isaías 44, del 1 al 3, palabra que el Señor me dio, porque quiere hablarles a ustedes de esto. Dice, en la Reina Valera, el Isaías 44, del 1 al 3, dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío. ¿Quiénes son siervos del Señor? Y tú, Israel, a quien yo escogí, dile a tu compañero, compañera, ¿te escogió Dios? Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. ¿Alguien tiene alguna situación? Dice que Él te va a ayudar. ¿A dónde tenemos que correr primero? ¿A dónde pondré mis ojos? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo cielo y tierra. Dice, Él te ayudará. No temas, o sea, tranquilos. No hay ningún temor, Él nos ayuda. No tenemos que andar buscando en ningún otro lugar. Él nos ayuda. No temas, ser siervo mío Jacob, tú Jesurín, a quien yo escogí. Otra vez nos dice escogidos. ¡Wow! Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. ¿Quién a veces ha sentido un desierto en ciertas situaciones? Que no se ve ni por dónde. Pero ¿cuál es la promesa de Dios esta mañana? Yo derramaré agua sobre el sequedal. ¿Lo crees? Como en el Salmo 78, que el pueblo de Israel estaba ahí en el desierto y de repente se hace la pregunta, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Claro que sí. Donde no hay nada, Él manifiesta su poder y es una gran oportunidad para ver la gloria de Dios. Desgraciadamente, como la parte humana, cuando tenemos todo ya listo, pues muy contentitos, muy todo. Pero caminando con el Señor hemos aprendido que cuando no hay nada, ¡wow!, es la oportunidad más grande para ver la gloria de Dios. ¿Sí? Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación
y mi bendición sobre tus renuevos, o sea, tranquilos. La bendición de Dios no solo nos alcanza a nosotros, sino hasta nuestras generaciones. Y cada uno de nosotros sabemos por dónde nos ha ido llevando el Señor hasta llegar a la puerta angosta que lleva a la salvación. Esa puerta cada día se hace más angosta, pues las decisiones que tomamos o que escogemos a veces es locura para la gente que nos rodea. ¿Sí? Es locura, dice, para los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios dándonos entendimiento, dándonos sabiduría y sabiendo por dónde caminar. En Zacarías 8, del 1 al 3, dice, entonces el Señor, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, después les voy a leer la Reina Valera. Dice, entonces el Señor de los ejércitos me dio otro mensaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice, mi amor por el monte de Sión es intenso y ferviente, me consume la pasión por Jerusalén. ¿Quiénes somos la Jerusalén celestial? Nosotros somos el monte de Sión. Fíjense qué hermosas palabras nos está diciendo Dios. Él dice, mi amor por el monte de Sión es intenso. Qué agradecimiento, la verdad, por recibir esta palabra esta mañana y que es ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Ahora dice el Señor, regresaré al monte de Sión y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel, el monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará Monte Santo. ¿Por qué? Porque la puerta se va haciendo angosta y vamos tomando decisiones de dejar algunas cosas que no edifican nuestra vida con Dios. En la Reina Valera sí dice, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. ¿Por qué? Porque todos conocemos de qué pie cojeamos, ¿no? Y el Señor nos va teniendo revelación, si no tengo que ser necia o necio en alguna cosa, si tengo que humillar mi corazón. Todas esas direcciones nos las da el Espíritu de Dios, guiándonos a toda verdad y a toda justicia, pero, ay, Dios es tan hermoso que en su gran amor es un caballero. Nosotros podemos decidir siendo tercos y Él espera hasta que uno se rinde, desgraciadamente por las situaciones, no porque las mande Él, sino porque la misma necedad nos va metiendo en lugares donde no debemos. Por eso dice que es ancha la puerta que va a la perdición, pero angosta. Y generalmente todo está en el corazón. Por la fe se purifica el corazón. Pero cuando estamos necios no estamos teniendo fe. ¿Sí? Primeramente, para tener fe necesitamos humillar el corazón y reconocer de dónde estamos parados. Pero si siempre decimos que estamos bien, pues no podemos caminar en algunas áreas que es necesario caminar. Entonces dice, Dios tiene que ver mucho con la fidelidad y la santidad. Dios es fiel y Dios es santo. Y nosotros somos testigos cada uno de cómo hemos tenido que tomar decisiones de dejar algunas cosas que no edifican nuestra vida espiritual, como los ejemplos que yo daba ahorita. Solamente sabemos que Dios es el único que sacia, que Dios nos hace completos, que no necesitamos estar buscando o saciándonos de otras cosas, porque Dios es todo y en todos. Pero este es un caminar para ir entendiendo esto, porque generalmente buscamos ayudas, nos ponemos una muleta, esto ya me va a ayudar, a veces interior, a veces exterior. Pero cuando vamos conociendo más a Dios, el propósito de Dios es llevarnos a darnos cuenta que Él es todo y en todo. Y que esa santidad, dice que nos lleva a irnos apartando de todas aquellas cosas que no necesitamos
y que a veces son tropiezo para entregarnos a Dios y conocerlo más. Pero es muy personal esto, es una revelación. La obediencia es una revelación y como decían en la palabra de la semana, la obediencia no es por regla, la obediencia no es por imposición, la obediencia es por amor a Dios. Porque te sientes tan amado por Dios, tan agradecido lo que Él es, que rindes tu corazón. Por eso dice la Escritura que el reino de Dios se recibe como ¿qué? Como un niño sano, como un niño obediente, como un niño transparente y sencillo. En Salmo 87 del 1 al 3, ¿dónde está el cimiento de esta Jerusalén celestial? Vamos a conocer dónde está el cimiento. El cimiento está en cada decisión cuando la piedra angular es Cristo, la palabra. Es la relación personal con Él donde te revela esa palabra, donde te muestra el camino donde debes andar. Dice el Salmo 87, del 1 al 3, dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos entrando más con Dios. Y la puerta se va haciendo más pequeña. ¿Quién habita en esta ciudad? Zacarías 8, del 4 al 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano y por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días. ¿Por qué? Porque el que es un remanente fiel va entrando por la puerta angosta. Podemos ser fiel a la televisión, podemos ser fiel a nuestras propias convicciones que hemos hecho. Yo el otro día le preguntaba a una persona, le decía, ¿tú crees en Dios todavía? Porque pues obviamente yo veía algunas cosas. Y me dice, y le digo, bueno, ¿crees en el concepto de Dios que tú te has hecho? Ah, sí, en eso sí. Y hay personas, y tristemente hasta nacidos de nuevo, la fidelidad de Dios está ahí, que por las situaciones que han pasado, se hacen un concepto de Dios a su propio entendimiento. Y no hay una rendición verdadera de todos los días a Dios. La relación con Dios es viva. ¿Sí? Entonces dice, si esto parece, seguimos en Zacarías 8 del 4 a 9, si esto parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. O sea, Dios se goza que haya alegría, Dios se goza que disfrutemos, Dios se goza que vivamos en la unidad, en el espíritu, en el vínculo de la paz y del amor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra donde se pone el sol. Los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Dios siempre rescatándonos de las ideas, rescatándonos de las necedades, rescatándonos de las equivocaciones, rescatándonos de la falta de fe. Porque nos ama, porque Él es un Padre responsable y Él siempre nos está atrayendo hacia Él con lazos de amor. Y cuando tú ya entiendes, entonces entiendes la guía del Espíritu. ¿Sí? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Desde el día que se echó el cimiento de la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. ¿Cuál es el primer templo que se edifica? Nuestro propio corazón, nuestra propia vida en Dios, nuestra vida espiritual. Si tú estás aquí, no estás como una rutina, no estás como un tiempo más, estás edificando tu vida espiritual. Por esa edificación estamos aquí.
Esa edificación es tu vida espiritual, tu vida con Dios y en Dios. Dios te ama y por eso estás aquí. Por eso volvemos a decir el Salmo 87, 1-3 que dice, su cimiento está en el monte santo. Te apartas de todo, a lo mejor querías hoy estar desayunando no sé en dónde, o dormidita, o querías estar no sé dónde, pero te apartas y empieza a ir la santidad para entrar por la puerta angosta. Te apartas de disfrutar otras cosas de la carne por venir a edificar tu vida espiritual. ¿Sí? Dios te ama, tú le amas. ¿Te gusta estar con Él en intimidad a solas? ¿Te gusta estar en su presencia? ¿Te gusta venir a alabarlo con tus hermanos? ¿O cuando lo haces a solas? Amar, leer solos tú y Él, pero también amas escuchar el mensaje con tus hermanos. Esa es la unidad en el Espíritu. En el vínculo de la paz y del amor. Y entramos en materia en un salmo que habla de la Jerusalén celestial, que es el Salmo 122, el cual vamos a escudriñar en estos 2 domingos, porque va a hablar de la edificación de lo que es la Jerusalén celestial. La esposa de Cristo, que es la iglesia, sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante. En el Salmo 122, 1 y 2 dice, yo me alegro con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. La puerta se va haciendo pequeña, pero nosotros decidimos estar en una puerta, ¿verdad? Que son las puertas de Jerusalén, como pueblo de Dios. Esa alegría es el derramamiento de lo que vimos ahorita. Una alabanza ¿de qué? Y una adoración ¿de qué? De corazón a Dios. Que hervimos, que apasionadamente le estamos cantando en unidad aquí con nuestros hermanos. En Salmos 100, 4 y 5 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Quién vino agradecido esta mañana? Y por eso estábamos con ese agradecimiento dándole lo mejor de nosotros, la alabanza y adoración. La alabanza y adoración no solo también cuando cantamos aquí, es un estilo de vida. Cuando le buscas, cuando tienes mansedumbre, cuando tienes templanza, cuando no te enrolas en esos espíritus que quieren que tú tomes el espíritu del mundo en lugar del espíritu de Dios y el espíritu de Cristo que mora en ti, que es el mismo. A nadie le gusta entrar a sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre porque es bueno, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. O sea, el tiempo que tú inviertes aquí, ¿a quién alcanza? A tus generaciones. Amén. Entonces dice, a nadie le gusta estar tampoco en un lugar de mentira, porque leímos que el monte santo, el monte del Señor, es un lugar de verdad y de fidelidad y de santidad. No te gusta la mentira porque eres de Cristo y tú buscas la verdad de Dios. Tú buscas a Dios, yo busco a Dios intensamente. Y tú y yo amamos la verdad, amamos a Cristo, y nuestra simiente está ¿en qué? En el monte santo, en la piedra angular que es Cristo. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, amamos la verdad de Cristo. Amamos el camino de Cristo porque es Cristo mismo. Y amamos también la vida, pero la vida de Cristo. No como a veces oímos a los deportistas, ¿no? Cuando les dan su corona o su trofeo. Le doy gracias a la vida. Y yo siento un dolor y digo, es que no conocen de quién viene la verdadera vida. Tenemos que estar listos para compartirles a otros que están preparados y que tienen una gran necesidad, como la seguimos teniendo nosotros y la teníamos más, de Cristo. En el Salmo 122:3, y ahorita ya entramos en materia espiritual de lo que es la edificación. Dice en Salmo 122:3, dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. No es una unidad por conceptos del hombre o por miedo o por frases o por ideas.
Es una unidad que produce ¿quién? El Espíritu Santo, porque tú estás adherido a Dios. Desgraciadamente, pues el mundo se mueve en control, manipulación, frases, ideas, pero la verdadera unidad es la que viene del Espíritu de Dios, si quieres ser la Jerusalén celestial. Por ejemplo, nosotros en esta congregación aparentemente han sido muchos años de caminar y picar piedra, pero siempre nuestra oración es que la gente que llegue aquí llegue guiada por el Espíritu Santo, para que verdaderamente sea una unidad del Espíritu. Y cuando llega alguien, inmediatamente empezamos a orar, Señor, si es de aquí, Señor, aquí, porque debe de haber una unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz y del amor. Entonces vemos que este es el primer fundamento de la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz y del amor. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice de Dios, de una ciudad bien unida entre sí? Lo primero, como hijos de Dios, no son las ideas humanas, ¿sí? La unidad la produce el Espíritu Santo, es el que hace el Espíritu de Dios guiando a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, en la medida que nosotros entreguemos nuestro corazón cada día. Le alabemos, le adoremos, busquemos de corazón, con fuego a Dios. Todos estamos aquí porque buscamos a Dios con ese fuego, con esa pasión, que lo primero es Dios. Por eso volvemos a leer esta escritura de Salmo 87, del 5 al 7. Salmo 87, del 5 al 7. Que dice, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, el Altísimo mismo la establecerá. O sea, el poder de Dios es el que te establece, el poder de Dios es el que te transforma en tu debilidad. Jehová contará al escribir a los pueblos, o sea, Él te escogió, Él te trajo a su rebaño. Y cantores y tañadores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti, porque anhelas adorar a Dios, anhelas platicar con Él, anhelas estar en su presencia, porque sabes que lo mejor para ti es ¿quién? Es Dios. En el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y cuando lee uno esas escrituras dice, yo no quiero tener una casa edificada por otras cosas, yo quiero la edificación espiritual que hace Dios, primeramente en mi vida. Y si primeramente mi corazón está entregado al Señor, se va a ver en lo natural. Sí pasa tiempo, pero acostumbrados a las palomitas en el micro y todo rápido, no, a veces no somos pacientes, pero un fruto del Espíritu es ¿qué? La paciencia. Si realmente estás conectado con Dios, porque lo que necesitas es ¿qué? Verdaderamente su amor, y necesitas también tú enamorarte de Él. Yo sé que para los hombres es el concepto, pero Él es Dios. Y vamos a ver algunos versículos sobre esta parte de apartarnos al unísono, al amor de Dios, y apartarnos también, es primero apartarnos para verdaderamente poder tener una unidad en el Espíritu. Apartarnos a pasar tiempo solos con Dios, apartarnos a también buscarlo en un mensaje, buscarlo íntimamente, escudriñando las Escrituras y en oración. En Oseas 2:14 dice, pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Le está hablando a su iglesia, y hombres y mujeres somos su iglesia. Somos la novia de Cristo, sin mancha, sin arrugas, sin cosa semejante, santos y sin mancha. Al hablar Dios a tu corazón, en ese tiempo, en esa intimidad que parece desierto, que te apartas de todo,
entenderás la guía del Espíritu Santo y la unidad en el Espíritu. Hay tantas ideas humanas que nos quieren jalar en lugar que tú entiendas la unidad espiritual. Yo pues preso, Efesios 4 del 1 al 4, Efesios 4 del 1 al 4, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu. Veamos que primeramente para la unidad en el espíritu necesita haber ¿qué? Humildad. Y después necesita haber mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Que me están diciendo lo peor y yo no me envuelvo en el mismo espíritu, ni me enojo, ni guardo rencor, ni guardo resentimiento, sino verdaderamente yo estoy plantado en quien vive en mí, en el Espíritu de Dios. ¿Quién soy en Cristo? A mí me ha pasado mucho, porque a veces alguien me dice algo de una manera incorrecta y pues hasta que estés tranquilo o tranquila, platicamos. Me pasaba mucho con mis hijos de chiquitos y me decían, ay, pero ¿por qué no me contestas? Pues porque si no voy a decir algo que te edifique, algo que realmente en este momento puedas recibir, me espero. Esa es la mansedumbre y ese es un fruto de Dios. Los hijos de Dios, ¿por qué somos conocidos? Por los frutos los conoceréis. No somos conocidos por ir a una iglesia, no somos conocidos por un título de cristianos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esa, apartarnos a buscar sinceramente a Dios. Que estemos conectados a la vid verdadera. Y vamos siguiendo viendo esto de la unidad en el Espíritu. En Filipenses 2, del 2 al 11. Y a veces decimos, ay, la Biblia es el manual del fabricante. Pues vamos a escudriñar y ver realmente para cada situación, para esa construcción de la Jerusalén celestial, para que haya un verdadero, porque lo primero que habla es entrar por las puertas de Jerusalén con gozo, ¿verdad? El Salmo 122. Y después habla de ¿qué? De la unidad en el Espíritu, que Jerusalén es una ciudad bien unida entre sí. Filipenses 2, del 2 al 11 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. A veces no sientes lo mismo que la persona, pero puede ser tener compasión y tratar de entenderla. Y créanme que yo ahorita pasé 6 meses que mi hermana tenía cáncer y los primeros 2 meses fue así dolorosísimo. Ya después Dios me dio paz, pero fue un proceso de mucha oración, de ir entendiendo cómo irme comunicando con ella en medio de esa situación, porque es muy fácil decir, pero cuando la gente tiene 6 meses de dolores y de dolores intensos y en la cama y todo eso, entonces fue un tiempo de mucha oración para poderle entender. Y gracias a Dios ya antier ya le dijeron que estaba sana su médula, que ya no tenía cáncer. Gloria a Dios, glorificamos y le damos gracias a Dios también por todos estuvimos orando en muchos lugares y Dios sana, Dios liberta, Dios restaura. El ministerio de Jesucristo es la restauración. Por eso como Jerusalén celestial tenemos que buscar la unidad en el Espíritu. Es muy fácil tener una unidad en la carne. Nos hacemos conceptos, nos apacentamos en nuestros corazones en lugar de buscar la verdad. Y Jerusalén es una ciudad de verdad. Y únicamente la tenemos buscando verdaderamente a Dios. Bueno, entonces vemos cómo está diciendo aquí en Filipenses
el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, voy a empezar otra vez esta escritura, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, teniendo el mismo amor. Ay, eso me apasiona, porque eso es Cristo. Pero hay un amor que viene del ser humano, de que esto me conviene, me gusta y todo. Pero el amor de Dios, el amor ágape que dice en 1 Corintios 13, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo lo he practicado durante 26 años. Al principio ver esas escrituras del amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, ni la quería ver, Pasaba así por la Biblia, me pasaban las hojas. Pero Dios me fue atrayendo de tal manera que yo entendí eso. En mi corazón, en mi espíritu, en mis emociones. De tal manera que tú ya no te mueves por emociones que te llevan al dolor. Ya no eres lo que fuiste por lo que te pasó, por lo que sufriste, sino por lo que decides ser en Dios. Hay gente que vive con su cimiento en lo que les pasó. No, es que hace que mi papá, que mi mamá, que mi tía, que mi abuelita, que esto, que el rechazo, que... Y Dios en estos meses me ha hablado, no, es que tienen que ser lo que han decidido ser en mí. Ya no tienen por qué estar ni viéndose ni viendo a los otros por lo que les pasó. Porque ahí viene una falsa misericordia y una falsa compasión que no deja crecer a la gente, ni te deja crecer a ti mismo, ni deja crecer a la gente. Por eso lo mejor es que el punto de una relación sea Cristo, no tus ideas. Y oras. Les digo, yo pasé ahorita estos meses orando cómo acercarme, cómo entender, porque es muy fácil hablar, pero la persona que está en una situación, ¿sí?, sabe lo que está pasando, o si yo, porque también a lo mejor a mí me ha pasado que el año antepasado vino una persona y me decía, pero ¿por qué esto y todo? Y a mí se me rodaban las lágrimas de Dios, pero no le podía decir el daño que me había hecho, porque no me iba a entender. Entonces era mejor callar. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Porque Dios que ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Y realmente te voy a decir, el temor de Dios empieza ahí. Que a ti te interesa lo que Dios está viendo de ti. Pero no te dejas de que no me interesa la persona. También hay que trabajar, es un trabajo de uno con Dios y uno mismo, de entender. Bueno, ya no me oíste, ya me voy. No, o sea, a ver, Señor, ¿qué quieres? Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir. Estamos en Filipenses 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y ahorita que les estaba leyendo eso, el Señor me recordaba también cuando les decía a los discípulos, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Sí? No estaba pecando. A veces necesitamos también hablar con una fuerza, no es el Jesús que nos han enseñado, que no abría la boca, ¿no? A veces tenemos que hablar con fuerza, pero saber cuál es la intención de nuestro corazón, si el de destruir o el de edificar. ¿Qué frutos debe producir una verdadera unidad en el espíritu? El número 1 es el amor. Y el amor de Dios que Dios nos enseña es todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, pero también vemos el gran ejemplo, nuestro máximo ejemplo y el único ejemplo de Jesús. También Él en un momento puso límites a ciertas cosas, porque la gente no quería cambiar. Y se fue con sus seguidores.
Número 2, la mansedumbre, que ya le expliqué. La siguiente, humildad, ¿sí? Paciencia. Ay, yo también, eso es algo que los años que mi esposo, aparentemente él se tardó en convertirse, pero no, Dios estaba trabajando también conmigo, con los dos. Porque cómo aprendí la paciencia, yo era súper impaciente. Era una cosa así, impresionante. Ahora que lo veo a él tan bien hecho que es en todo, digo, ay, porque al principio que nos casamos, en lugar de, no, a ver, yo lo hago más rápido, tuve la humildad de decirle, ¿sabes qué? Enséñame cómo hacerlo. Porque mi papá y mi mamá trabajaban, mi papá era abogado y mi mamá era secretaria en Pemex. Entonces, pues teníamos que la señora que hacía la comida, que la chica que nos cuidaba, entonces, pues la verdad yo me casé y muchas cosas no sabía. Entonces, en lugar de haber tenido, fíjate lo que te enseña Cristo, pero ¿saben qué le doy gracias a Dios? Que aunque han pasado muchos años, hoy puedo reconocer que la humildad nos lleva a reconocer cuando no sabemos algo y enséñame. Otro fruto también para tener la unidad en el Espíritu es el gozo. El gozo del Señor, que es mi fortaleza. En el Salmo 16 dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. No debemos de apartarnos de la presencia de Dios. Tenemos que estar así adheridos porque saben que si no nos morimos. Si no nos falta el aire que respiramos de Él, es el mejor aire. No está contaminado, es eterno y nos lleva ¿a qué? A la vida. Este fruto del Espíritu nos da ¿qué? Una verdadera paz. Todos oramos por la paz de Jerusalén, levante la mano. Pues la Jerusalén celestial que somos nosotros es que nosotros primeramente tenemos que tener paz y paz con los que nos rodean. Y si hay algo que te incomoda hay que arreglarlo. Yo me acuerdo cuando, unos escritos que me llevó a hacer el Señor, de la vida abundante, el último capítulo es equipos y después acuerdos. Y ahí Dios me mostraba en el último capítulo cómo a veces primero orando y hablando las cosas pueden salir una unidad que viene del Espíritu, porque pones tu corazón en línea con Dios. Y eso es primeramente nuestra relación personal con Dios. Es los que son casados en tu matrimonio, los que están todavía en su casa con sus padres o con sus hermanos o con sus amigos. A veces queremos mucho trasladarlo de la Biblia a la gente que no conoce a Dios, pero lo primero que nos habla Dios es a los hermanos en la fe, a la familia de Dios, porque si no, no te van a entender. Tienes que orar y esperar un tiempo. Yo, por ejemplo, ahorita tengo un tío que le estoy compartiendo pero ha sido que hablo un mes con él, pasan 5 meses, vuelvo a hablar, pero todo ese tiempo es oración, para poder decir algo que realmente, y lo más duro es cuando realmente es gente convertida y no te entiende, ¿sí? Pero miren el consejo de Dios es el mejor. En Zacarías 8, del 16 al 17, esto está... Ya lo había leído, pero cuando Dios me lo volvió a dar, que me estaba hablando de todo esto, yo dije, ay Señor, qué importante es estar de veras nuestro corazón en la palabra y no en otras cosas. Las ideas humanas son muy buenas, pero no tienen el poder de Dios para verdaderamente traer restauración, traer amor, traer libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los presos. Y a veces somos presos de ideas, de situaciones. Hay gente que está batallando con una situación por años. A mí me ha pasado. Hasta que ya te pones a orar y, Señor, no, esto ya no puede prevalecer en mi vida.
y Dios te da dirección. Estaba esperando que me llamaras, como me dice una amiga. Dice que le estaban pasando situaciones y de repente volteó así y dice, haz de cuenta que sentía el Espíritu de Dios diciéndome, estaba esperando a ver a qué horas volteabas a mí. Porque uno trata de arreglarlo en su propia fuerza, ¿no? En sus propias ideas, conceptos de lo que te pasó, de la torre que tú ya hiciste, de situaciones, en lugar de buscar humildemente como niño o niña a Dios. Entonces vamos a ver en Zacarías 8 del 16 al 17 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Ay, esto es un tesoro. Poder comunicarte y hablar la verdad. Y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Es que dice que los hijos de Dios debemos de buscar la paz y seguirla. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Aquí sí no dice que convertidos o no convertidos, dice contra su prójimo. Hay que guardar el corazón de pensar lo bueno. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Piensen en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, y en eso pensar. Dice, ni améis el juramento falso. A veces por traer situaciones y todo, no, sí, te digo que así fue. Y ahí es donde uno tiene que tener el temor de Dios, de no estar hablando cosas que no debe de hablar, porque todas estas cosas aborrezco, dijo Jehová. Wow. Me acordé del libro de Habacuc cuando dice que tiemblan a su palabra. ¿Quién tiembla a su palabra? Y es un trabajo diario, ¿eh? No crean que hay así ya salimos, no, es un trabajo de realmente estar rindiéndote a Dios y buscándolo de corazón. Es muy, vamos a ver, dice, debemos aprender a vivir en la unidad del Espíritu Santo y que nunca nuestra comida espiritual sea causa de tropiezo, orgullo, barrera a otro hermano en la fe. Fíjense, esto tiene meses dándomelo el Señor y es bien importante, porque ahí construimos puentes. Igual la persona no va a cambiar inmediatamente, pero lo importante es que nosotros cambiemos primeramente. Nosotros no debemos buscar que los demás cambien, nosotros tenemos primero que buscar cambiar nosotros. Con nuestras actitudes, y aquí lo vamos a ver, en Romanos 14 del 19 al 22, dice, así que sigamos lo que contribuye ¿a qué? A la paz y a la mutua edificación. Lo que te edifica a ti, me voy a extender un poquito, si puedo, ¿sí? Lo que te edifica a ti, lo que me edifica a mí, pero un corazón recto y íntegro delante de ¿quién? De Dios. Porque lo que nos interesa es lo que está viendo Dios en nuestro corazón. Y si no lo entendemos, hay que orar y pedirle revelación a Dios. Que las cosas queden acomodadas como Dios quiere. La situación aquí es que a veces queremos las cosas como nosotros queremos. Somos tercas o tercos de querer ver las cosas como nosotros las vemos. Pero Dios me ha enseñado que lo más importante es cómo las ve Él. La verdad, ahí tenemos que ser humildes. Dios ve en una dimensión que nadie podemos ver. Él es Dios. Ahí empieza a ser la verdadera humildad. Y no primero estar queriendo que los demás cambien, sino ver desde la perspectiva que yo en qué estoy mal. ¿Ok? Entonces dice aquí, Romanos 14 del 19 al 22, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Y no está hablando de comida natural, está hablando primero de comida espiritual. Por eso hay diferentes grupos y diferentes crecimientos. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque aquí vamos a ver varias cosas que el Señor está diciendo. Por eso es importante que si tú estás en tu iglesia, tú sepas que es el lugar, ¿sí? ¿Ok? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias,
pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada con que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Obviamente que estaba hablando en el contexto de esta escritura, estaban hablando de la comida, porque acuérdense que en el Antiguo Testamento, en la ley, estaban prohibidas algunas comidas, ¿sí? Y entonces había una como, se debe comer esto, no se debe comer esto, pero metiéndose más con Dios te das cuenta que al final hay una instrucción que espiritual. Que tu comida no sea tropiezo para otros. A veces tú sabes, como la verdad, como esta persona que les digo que vino, no el año pasado, el antepasado, y yo sabía que con sus decisiones me había hecho daño, pero dije, no, por la comida que tiene espiritual, no me va a entender, entonces mejor me callo. La unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz y del amor. Él tiene a Cristo, yo tengo a Cristo, pero no voy a estar buscando pleito. Mejor calladita y que Dios vea mi corazón de cuál es la intención del corazón. Todo está en la intención del corazón. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que la espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si tú verdaderamente buscas a Dios de corazón y escudriñas las escrituras buscando a Dios y las meditas, Dios te va a revelar cuáles son las intenciones del corazón. Ese es el verdadero crecimiento espiritual. Y todo empieza de una verdadera intimidad con Dios, porque le buscas, porque le amas y hay una edificación, porque Jerusalén es una ciudad que viene unida entre sí. Estamos viendo que esto lo habla pues hermanos, no hermanos biológicos, lo habla de hermanos en la fe, porque los hermanos que no tienen a Cristo biológicos, a lo mejor tienes hermanos, pues no entienden todas estas cosas espirituales. Esto es estar en la Jerusalén celestial. Nuestra motivación es que se establezca el reino de Dios en cada corazón, pero primero en el mío. Nadie podemos dar lo que no tenemos. Que Cristo reine y cuidemos nuestras actitudes buscando la unidad en el Espíritu. En el Salmo 119:5 encontré esta escritura hace unos meses que me cautivó así. Está en la Nueva Traducción Viviente, que dice: oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus mandamientos. Porque deseamos muchas cosas. Hay gente que desea un carro, una casa, muchas cosas naturales, ¿no? Deseo irme a comer a tal lado o deseo comprar no sé qué. Pero fíjense, ay, no, es apasionante, dice, cuánto deseo que mis acciones, o sea, lo que yo presento, sean un vivo reflejo de tus mandamientos, de lo que tú me enseñas. Ahí es donde se vuelve que seamos verdaderamente el aroma de Cristo, el olor grato. ¿Qué olor damos? Y a mí me pasó, voy a dar este ejemplo. Ahora que fueron los convivios familiares, alguien me llevó un platillo, ¿no? Y después al otro día me preguntó, ¿y dónde está el platillo? Y le digo, oye, estaba re malo, pero con una voz, pero muy, muy fea, muy fea. Y ya me puse a orar y dije, ay Señor, qué mal, qué mal. Entonces ya llamé a esta persona y le pedí perdón y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que había en mi corazón, no es algo tuyo, es algo mío. Siento que cuando las cosas no están bien buenas me dan lo que les sobra y me siento mal, porque Dios no me ha enseñado así. Todo a veces lo que es religión a mí me pone, ¿cómo se llama? Y como la religión te enseña a dar lo que ya no tienes, da los zapatos que ya no tienes y juguetes los que ya no te sirven. Y Dios te enseña a dar cosas buenas. Esa es la mutua edificación.
Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Qué diferente a las ideas humanas. Pero ahí se rompieron, ¿qué? Me dolió haber dañado, haber dicho eso, porque es mi hermano en la fe, ¿sí? Y Dios me enseñó algo: las barreras son del diablo. La unidad en el Espíritu de Dios trae amor, paz y restauración. Pero yo me tengo que aplicar a que realmente Dios me dé la dirección para que mi corazón quede restaurado y me pueda restaurar con la persona. También da el caso que a lo mejor la persona no quiere, pero yo puedo seguir orando para que haya una verdadera unidad en el Espíritu. No hay ogros ni ogras, sino hay una nueva creación en Cristo. Somos una nueva creación en el Señor. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todos somos gente con una gran necesidad de Dios, con una gran necesidad de restauración en nuestros corazones. Por eso me fascinó este salmo que dice: cuánto deseo que mis acciones sean el vivo reflejo de tus mandamientos. Pero es ahí cuando uno reconoce que la riegas y dices: ay, Señor, primeramente muéstrame en qué estoy mal yo. La multitud, vamos a Hechos 4:32, seguimos viendo versículos de la unidad en el Espíritu. Hechos 4:32. Me estoy extendiendo un poquito más, espero que me entiendan. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. ¿Estamos aquí en un corazón y un alma? Amén. Ok. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Yo esto lo he vivido primeramente en mi matrimonio. Hemos pasado tiempos de todo con nuestros hijos, pero yo le doy gracias a esa guía del Espíritu Santo para que realmente todo sea en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz y del amor. Hay mucho que trabajar, no somos perfectos. Pero Dios me hablaba sobre este mensaje, también sobre toda la congregación. Que debemos de guardar la unidad en el Espíritu y estar preparados para que Jerusalén sea una ciudad bien unida entre sí. Otra cosa que Dios me ha enseñado es nunca dividirme con mi esposo. Aunque a veces uno humanamente ve alguna decisión, yo lo apoyo o él me apoya, pero no nos dividimos. Y así realmente es. Él es mi hermano en Cristo, pero también es mi esposo y yo soy su esposa. Y aunque pasamos tiempos de todo, yo creo que todos los matrimonios pasamos tiempos de todo, lo que Dios más me ha enseñado es no dividirme con él para no perder el amor y darnos cuenta que lo que debemos de construir es lo que Dios quiere que construyamos, un verdadero amor, un mismo espíritu, una misma mente, un solo corazón. Y eso también se extiende ¿qué? A la congregación. No quiere decir que a todos digamos sí, eso no, tampoco. Al contrario, con una actitud, siempre les hemos dicho, con una buena actitud, no por nosotros, sino para construir, para edificar, platicar las cosas. Platicar las cosas que siento, cómo estoy. En Proverbios 6, del 16 al 19, seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces a veces tu comida es muy buena, tu comida espiritual, pero debemos de tener cuidado no sembrar discordia, porque cada lugar lleva su propio mover, su propia situación. Al contrario, debemos buscar la unidad en el espíritu.
¿Sí? A menos que el Señor nos dé una dirección de algo, entonces en ese momento nosotros actuamos lo que Dios quiere, pero con un corazón rendido a Dios y guardando nuestros corazones. Nosotros necesitamos guardar nuestro corazón de todas estas cosas. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. Vamos a Romanos 12, del 16 al 18, y vamos a ver el 21 al último. Romanos 12, del 16 al 18. ¿Ya lo tienen? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, ested en paz con todos los hombres. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Seguimos viendo aquí las instrucciones del Señor, de la unidad en el Espíritu. No lo hagas con un corazón bueno a tu propio concepto. Esto pasa mucho. La gente quiere ser buena a su propio concepto, en lugar de buscar a Dios y verdaderamente estar construyendo una unidad en el Espíritu. Tampoco esto es así. Hay que buscar la dirección de Dios, ¿sí? En Primera de Pedro 3, del 8 al 18, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué grandes instrucciones, ¿no? De la unidad en el Espíritu y de que Jerusalén es una ciudad bien unida entre sí. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal, y ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguir el bien? Aquí podríamos entrar en un dilema, que si la gracia, que si no la gracia. Lo importante es tu corazón y tu rendición a Dios. Porque cuando crees que Dios te escucha, que te va a dar dirección para que hagas lo correcto, inmediatamente entra la gracia, porque te sabes perdonado. Te sabes que inmediatamente entras al trono de la gracia para tener el socorro de quién eres. En tu naturaleza no cambiada la naturaleza divina, la naturaleza carnal pecaminosa. Mas también, esto no es nada agradable, pero aquí dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. También fíjense lo que dice aquí la Escritura: puedo presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Teniendo que buena conciencia, no quiero destruir. Dios, tú estás viendo mi corazón, ¿sí? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado ¿en qué? En el Espíritu, y esa es la Jerusalén celestial. Por eso estamos viendo que Jerusalén es una ciudad bien unida entre sí. Estamos siendo vivificados, el mensaje de la salvación, que es la vida del Espíritu. Ahorita ustedes están recibiendo Espíritu, pero están recibiendo también entendimiento, el mensaje de Dios. Y que esperamos, y nuestra oración es, y lo que quiere el Señor es que no salgamos de aquí, que se nos olvide a todos. Todos tenemos que trabajar. Yo soy la primera que también tengo que seguir trabajando en eso.
En Filipenses, ya vamos a terminar, Filipenses 1, del 27 al 28. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. O sea, el anhelo de Dios es que estemos unidos en un mismo espíritu, en el vínculo de la paz y del amor. Jerusalén es una ciudad bien unida entre sí. Esas son las instrucciones de Dios. Y eso es todo esto que vimos hoy es lo que tenemos que trabajar en nuestro corazón. Por eso dice, anhelo que mis actitudes sean el vivo reflejo de tus mandamientos. ¿Quién va a trabajar en eso? Uno. Dios nos da el poder de su Espíritu Santo, pero hace años la gente creía, no, hasta que Dios lo haga, no, o sea, Dios ya hizo todo en la cruz. Nosotros tenemos que aplicarnos, a ver, yo ya no me puedo admitir estas cosas. Ya no puedo ser el cimiento de lo que me pasó, sino una nueva criatura en Cristo. Todo esto debemos vivir para que la Jerusalén celestial sea una ciudad bien unida entre sí. Podemos hacer ideas, rollos, pero esto dice la palabra, de la construcción y la edificación de la Jerusalén celestial.